Y así damos inicio. A ver, aquí está. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la lección número 5. Personalmente, muy agradecido con el Señor por concedernos la dicha de estudiar su palabra, postrados a sus pies, escuchando atentos su enseñanza. Hoy vamos a continuar estudiando la obra del Salvador y vamos a ver, como dije en la clase anterior, vamos acercándonos más y más a aquel fatídico Viernes Santo donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, nos compró, pagó el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Vamos a ver en la Getsemaní, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, una enseñanza maravillosa para nosotros, la importancia de estar alimentados de la palabra de Dios y en constante comunicación con nuestro Salvador a través de la oración. Entonces, eso vamos a estudiar este día, dándole gracias a Dios por concedernos un día más de vida, esta bella oportunidad de poder estudiar junto a ustedes la palabra de Dios. Postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase pidiendo que sea el Señor quien nos abra el entendimiento a través de su Espíritu para que entendamos su palabra, pero no solo la entendamos, sino la apliquemos a nuestras vidas. Entonces vamos a orar. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga, que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección, como ya es de costumbre, usar el método de las 4C para entender esta historia maravillosa, analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia y al fin vamos a concluir identificando las diferencias que existe entre Judas y Pedro. Dicho lo anterior, vamos a responder un poquito las dos preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp. La primera era, ¿qué fue lo que más le impresionó del video, de la lectura bíblica, de la oración fervorosa de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? ¿Alguna cosita que ustedes recuerdan, algo que les llama la atención, algo que usted de cerca valora el sufrimiento de su Señor y Salvador Jesucristo en beneficio de usted? Cuéntenos, hermanos, hermanas, alguna cosita que le llamó la atención. Escuchemos a Carlos, luego vamos con Daniel y después contestamos la pregunta que está aquí. Pero la primera, ¿qué fue lo que les llamó la atención? Adelante, Carlos. eh, que el Señor Jesús oraba tan intensamente lo que él sentía, lo que pues iba a ir a la cruz a subir por nosotros, a llevar nuestros pecados. Que dice la palabra de Dios que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tan intenso lo que el Señor sentía por nosotros que sudaba gotas de sangre, pero eran gotas que caían hasta la tierra. Gracias, Eso querido Carlos. Bien dicho, hermano. Daniel, Me llamó la atención la dependencia total hacia el Padre, o sea, una necesidad de poder estar cerca de Él y de depender de Él en todo momento. gracias, querido Daniel. Sí,
esa dependencia absoluta, siendo Dios mismo que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Querido Arquímedes, adelante, hermano. Sí, ok. Lo que me llamó la atención, hermano, aquí en esta historia fue que Pedro negó al Señor 3 veces. Es sorprendente que cómo Pedro niega al Señor. El Señor ya le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así sucedió, lo negó 3 veces. Y yo hago comparación de esto muchas veces que aún nosotros mismos negamos al Señor muchas veces. Aún nos dice, mira, tú eres evangélico. No, chico, evangélico, yo que, claro que no, vale, no soy. Y muchas personas, ¿verdad? Tendemos muchas veces a negar al Señor también. Pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros y nos ayuda. Eso fue lo que me llamó la atención de esta historia bíblica, hermano Nico. Gracias, Gracias, querido hermano. Arquímedes. Excelente, sí. Y eso nos lleva, yo creo que Pedro es el ejemplo más vívido de un cristiano de nuestra era, ¿verdad? A veces la gente se enfoca en el cristiano perfecto aquí en la tierra. Pero ahí tenemos a Pedro. Pedro, yo me identifico mucho con Pedro. A veces eh, siento que estoy contento, feliz, cerca del Señor, pero otros ratos así bajoneado como Pedro. Querido Juan, le escuchamos. Cuéntenos, hermano, ¿qué le Bien, llamó la acá atención? sí, acá yo lo que analizo de Pedro es que Pedro es uno de los personajes de la palabra de Dios, de los siervos, de los discípulos de Dios, que tiene una participación grandísima en todos los acontecimientos. Y se nota que es un hombre de mucho temperamento, que quiere estar en todo, metido, involucrado en todo, pero se emociona, es emocional su participación. Así cuando el Señor le dice, o sea, el Señor les anunciaba de que él iba a ser crucificado, él mismo dice, no, Señor, que nada de eso te pase. Y después te seguiré hasta lo último, no, Pedro, no me va a poder seguir. Y él dice, sí, Señor, si es necesario, voy a morir contigo. O sea, muestra dentro de su carácter que se compromete, pero emocionalmente. Pero ¿qué pasó cuando estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote? Él pudo evaluar el riesgo que representaba decir, yo soy el siervo seguidor del Señor Jesús. Entonces tuvo miedo y todo lo que uno actúa emocionalmente, cuando vemos la situación difícil, inmediatamente damos marcha atrás. Y eso es lo que hizo él. Por eso lo negó 3 veces. Incluso lo hubiera podido seguir negando si no canta el gallo antes. Entonces, pero lo que Les sí salvó la campana. le salvó la campana, efectivamente. Pero ¿qué Gra- vemos? Cuando el Señor lo mira, ¿cómo lo mira? Lo mira con una ternura tan grande que él sabe que ha pecado y sale afuera y se pone a llorar amargamente. Gracias, querido Juan. Excelente, excelente. Sí, es un texto. Yuri, adelante, hermana, le escuchamos. Sí, algo cortico, cortico. Cuando lo que está diciendo el hermano, ¿no? Que estoy Mm, escuchando y atendiendo. Cuando Pedro llora amargamente, llora así, y cuando canta el gallo y el Señor lo ve, yo digo que Pedro lloró y sufrió por lo que sabía que iba a venir. O sea, porque ahí vio lo que iba a venir, lo que iba, lo que le había dicho el Señor y lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo. ¿Se pudiera decir eso también? sí, 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 claro. Una espada traspasó su alma, su corazón por el Sí. orgullo. En ese momento se tiró al piso, ¿verdad? El hombre, el valiente, como decía Juan, el que se tiraba al río antes que todos, el que hacía todo lo que sea posible para salvar la vida de sus amigos. Y él se sintió como hombre, pues devastado y como un creyente, como un discípulo de Cristo, como el que, el protector, si se podría decir.
Excelente, muchísimas gracias hermanos, hermanas por los comentarios, una historia maravillosa, una historia donde vemos nuestro Señor Jesucristo tan cerca, tan real, tan vívida la acción, ¿verdad? Usted y yo no podemos ni siquiera imaginarnos cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo en ese lugar, ya próximo, cercano a entregar su vida. Querido Carlos, ¿desea contestar esta pregunta o la anterior? ¿Cómo es tu vida de oración o también todavía la anterior, hermano? Adelante. Puede ser entre las dos, porque verdaderamente Eh, nosotros tenemos que llevarnos al Jesús mismo, cómo le manda a los discípulos a orar para no ser tentados. Eso quiere decir que primordial para todo cristiano es la oración, porque muchas veces cuando el cristiano ora y pasa se puede decir, un caso catastrófico en nuestras vidas, no sabemos cómo tomarlo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos, se puede decir, fortalecidos en el Señor por medio de la oración. Entonces así Jesús, por eso que Jesús estaba intentando preparar a sus discípulos, pero ellos no pudieron, como dice, porque no se sometieron a la oración. Ya, ese es mi comentario, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien, alguien que conteste esta pregunta. ¿Cómo es su vida de oración? Leyendo el texto Amén. bíblico. Adelante, Arquímedes. Ok. Hermano, a la vez quiero hacerte una pregunta, Sí. profesor, como mi profesor, que hay una posición correcta para la oración, para orar. Esa es mi pregunta. Y lo que yo puedo añadir es, mi vida de oración en estos momentos no está como antes, hermano. No sé qué pasó en mi vida, pero me está costando bastante para orar. Pero yo sé que estamos llamados a orar. Necesitamos orar. Es una emergencia para nosotros los creyentes que hay que estar orando para no entrar en tentación. Bueno, la Biblia dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Pero orar no es fácil, no es fácil. Pero debemos poner todo nuestro empeño y dedicación a la oración, porque sin oración el creyente está derrotado, sinceramente. Gracias, querido Amén. Arquímedes. ¿Cuál era la pregunta Eh, otra vez? ¿La posición de orar pregunta, o...? ¿cuál es la posición correcta para orar? Esa es mi pregunta. Bueno, sí, no hay ninguna posición correcta. Es como se sienta el cristiano. Puede postrarse a los pies de Cristo, de rodillas, levantando la mano. No hay ninguna posición. Todas son bien hechas y son hechas de corazón y de acuerdo a la bendita voluntad de Dios. Amén, hermano. Gracias, hermano. Querido Carlos, luego vamos con Daniel. Eh, pues todos, yo creo que todos oramos, ¿sí? Que lo básico al Padre nuestro, adorar, alabar a Dios. Pero lo que a veces me pasa a mí es que después de esto, de la adoración, la alabanza, el agradecimiento a Dios a través de Cristo, a veces no me salen o no se me dan palabras para otras oraciones, para otro, como, sí, para, se me viene la cita que dice Pablo en Romanos 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces hay momentos en que no tengo palabras fuera de las horas, del agradecimiento, pero a veces sí. A veces sí, no sé entonces si es algo del espíritu que en ese momento no tiene las palabras indicadas para otras situaciones, ¿sí? Del mundo, de la familia, del país. Bueno, pero es eso. Y a veces me quedo corto en las palabras para la oración, para orar. Pero otras Gracias. veces sí. Mm. Obra del Espíritu Santo, obra de Dios. Gracias, querido Carlos. Escuchemos a Daniel, Fernando y Guillermo y luego avanzamos un poquitico más. Amén. En Lucas capítulo 22, en el versículo que estamos viendo, en el verso 39 dice, y saliendo se fue como solía.
Jesús, Ujú. su vida de oración era constante, permanente, no era algo de vez en cuando, era una dependencia total, por eso mismo ese estilo de vida de oración, la vida de oración es algo que es constante y permanente, es una muestra de nuestra dependencia a Dios, de una forma de expresar nuestro agradecimiento y a la vez nuestra adoración al Padre. De esa forma es la oración, una oración desinteresada, obviamente, no tanto enfocándose en uno, sino más bien en rendirle la gloria y el agradecimiento a Dios. Es lo primordial. Después, obviamente, se puede ir alternando para no caer en un solo estilo, por decirlo así. Gracias, Daniel, querido Fernando. Sí, pastor, en cuanto a mi persona, mi oración desde que comencé a conocer más a mi Señor y es constante, ¿no? En todo momento prácticamente, ¿no? A veces de repente estoy en el trabajo, estoy aquí en mi casa, o de repente conversando con alguien, ya estoy orando por esta persona, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho en la madrugada, ¿no? 3 de la mañana, 4 de la mañana, que el Señor me despierta, ¿no? Y tomo esto porque me acuerdo mucho este texto cuando Jacob eh, peleó con el ángel del Señor, ¿no? Ujú. Y no lo dejaba, ¿no? No lo dejaba por nada. Y porque él quería la bendición y no terminó hasta que el ángel le dio las bendiciones, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese texto y por eso oro mayormente a estas horas, ¿no? Sin dejar de, como lo voy a repetir, durante todo el día, no puede ser 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos, no lo sé, lo que en ese momento el Señor me ponga en mi corazón, ¿no? Y obviamente por la salud, por el bienestar de todo nuestro prójimo, ¿no? Porque todos necesitamos del amor de Dios, ¿no? Ese sería mi aporte, pastor. Gracias, querido Fernando. Escuchemos a Guillermo. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Pastor, sinceramente le digo que mi vida de oración está un poco duro. ¿En qué sentido? Cuando quiero orar, encuentro muchos motivos como para no hacerlo, distracciones y cositas que se presentan en el ambiente. Pero realmente cuando logro orar, que quiero orar de verdad, pido la asistencia del Espíritu Santo para orar en espíritu y en verdad. Y cuando eso sucede, me va muy bien. Pero yo estoy comenzando esa, esa costumbre de orar, pero presento dificultades cuando no lo hago con la orientación del Espíritu Santo. Muchas gracias, pastor. Gracias, querido Guillermo. Gracias, queridos hermanos. Gracias, hermanos, Profesor, yo por quiero su. decir Sí, algo. Yuri, adelante, diga, hermana. Bueno, yo sí creo que yo no estoy bien en la oración, porque yo solo oro de noche y no dejo de hacerlo. Claro que en el día pienso en el Señor y todas las cosas se las voy como presentando a Él. Y yo primero oro el Padre Nuestro, luego le doy gracias por todas sus bondades, por lo que nos ha dado. Luego yo oro por mis hijos, por mi madre, por mis amigos, por muchos que ya no sé de ellos, pero yo sigo orando. A veces me pregunto, Señor, sigo orando por esta persona y hasta el momento he sentido que sigo orando aunque tenga 2 años, 3 años sin saber de ellos, pero sé las peticiones grandes que tenían, ¿no? Entonces no sé si llega el momento, hoy pensaba acerca de eso, ¿no? Y decía, bueno, Señor, ¿será que ya no oro por esas personas? Y luego oro por sanidad, por cuando alguien está, o sea, por los que están enfermos y también por los que necesitan un milagro, también oro. Pero tengo que ser sincera, no es que yo oro, 2 horas y estoy, no. Mis oraciones a veces son veloz. Gracias, Yuri. Excelente. Gracias por sus comentarios a todos. Gracias. Bueno, eh, aprecio mucho su sinceridad, su honestidad, y eso es lo que queremos. No queremos presumir que somos los super cristianos, ¿verdad? Hay oportunidades, hay lugar para crecer en la oración, hay lugar para continuar sirviendo, orando al Señor, pero sobre todas las cosas vamos a orar todos los días que el Señor nos mantenga firmes en la fe, que el Señor cada día nos alimente con su palabra, ¿verdad? Una de las dos cosas que yo he aprendido en mi vida y hace poco es que hay dos cosas importantes en la vida de un cristiano.
Solamente dos cosas. Otros pueden decir más, pero yo creo que hay solo dos cosas importantes. La primera es estar a los pies de Cristo, leer la palabra de Dios, leerla, meditarla. Y la otra es orar, hablar con Dios, ¿verdad? Comunicarse con Él. Esas dos cosas yo creo que son sumamente importantes en la vida de un creyente, como lo fue en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Él usaba la palabra de Dios como fortaleza espiritual para alejar al diablo, a Satanás, ¿verdad? Como dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso, la palabra de Dios sobre todas las cosas y la oración, comunicación directa con nuestro Padre Celestial, siempre enfocándonos en lo espiritual, en el crecimiento espiritual, que el Señor nos libre del mal, que el Señor aumente nuestra fe. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas, por este comentario. La historia ya la repasamos un poquito, no la vamos a contar. Vimos de cerca el sufrimiento terrible de nuestro Señor Jesucristo. Los textos que leímos, Lucas nos dijo una vez, Mateo nos dijo que 3 veces se acercó a orar con la misma petición, pero al fin el Señor Jesucristo dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos muestra que al término de nuestra oración, ya sea de acción de gracias, ya sea de súplica, ya sea de peticiones, siempre van a concluir o comenzar nuestras oraciones que se hagan, Señor, tu santa y bendita voluntad en mi vida, no la mía, porque a veces nosotros nos enfocamos mucho en las cosas materiales, en lo que pueda ser beneficioso para mí, pero no mucho en las cosas espirituales, en esa mirada fija en Jesucristo, en el reino de los cielos, en el hogar celestial. Querido Ángel, ¿algún comentario? Pastor, Sí. una pregunta. ¿A Ujú. qué se refiere cuando dice el Señor, pasa de mí esta copa? Bueno, hermano querido, imagínese usted, vamos a poner una comparación, es que, bueno, para contestando directamente su pregunta, es que el Señor Jesús decía a su Padre que no le permita morir en la cruz, ¿verdad? Que si hay otra forma de hacerlo, de salvar al mundo, que no sea así, ¿verdad? Era tanta la angustia, tanta la desesperación que él sentía. Ahora le explico. Cuando a veces uno peca, ¿verdad? Contra Dios, la conciencia nos mata, ¿verdad? Y ofendemos quizás a nuestros seres queridos, hemos hecho algo que no debíamos hacer y la conciencia nos mata, ¿verdad? Jesucristo puro, santo, perfecto, no por su conciencia, sino por la suya, por la mía y por la de todo el mundo. Mire esa angustia, esa desesperación, ese dolor, esa incertidumbre de morir por cargado con todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras culpas, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, todo para que, ¿verdad? Dios, su pago, la muerte en la cruz sea un hecho que pagó por todos nosotros, ¿verdad? Entonces esa es. Entonces la angustia que Jesús sentía que iba a morir el justo por nosotros los injustos. No sé si tiene sentido, querido Ángel. O sea, ¿por qué él hacía el significado en la copa? Sí, hay un pasaje bíblico que habla en uno de los salmos, ¿verdad? Era un cumplimiento de las profecías. Era como el trago amargo que él iba a beber, una analogía al sufrimiento, a la angustia que iba a pasar. Allá. Gracias, querido Ángel. Muy bien, entonces vamos a avanzar Gracias, con pastor. los personajes de la historia, ¿eh? Entonces, ¿quién me puede decir qué personajes encontramos aquí, querido Fernando? Tenía la mano levantada. Hay muchos Jesús, personajes, pocos personajes. Jesús, los discípulos, la turba, Judas, el ángel, los principales sacerdotes, el siervo Malco, los ancianos, los guardias del templo, Pedro y la criada. Excelente, muy bien, excelente identificación de los personajes.
Muy bien, creo que no hay otros personajes ahí muy bien identificados. Ahora sí, querido Fernando. Fernando, cuéntenos, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontró usted en esta historia? Fernando, el micrófono, hermano. Querido Fernando. Sí, Ahora sí, pastor, gracias. sí, con respecto a los objetos, ahí se encuentra la piedra, la tierra, la gota de sangre, la cabeza, la espada, la oreja del criado, los palos, la espada, el fuego, el gallo. Sí, pastor. Gracias, hermano. Excelente identificación. También podemos pensar que el lugar donde Jesús estaba orando era un cultivo de olivos, ¿verdad? Allí por eso le llamaban Getsemaní, que no es otra cosa que la traducción, era como una prensa donde se sacaba el vino de las, no el vino, el aceite de las olivas. Querido Carlos, vamos a continuar. ¿Dónde ocurrió esta historia? Carlos Gamboa. Carlos, hermano, el micrófono. Sí, ya, pastor. Ocurrió en el Getsemaní. En el Monte de los Olivos estaba el Getsemaní, como el pastor dijo, que era prensa para comprimir el olivo. Allí estaba siendo comprimido el Señor Jesús, sufriendo por nosotros. Gracias, querido Carlos. Excelente analogía, excelente explicación. Muy bien, sí, también lo llevaron a otro lado, otra mención de un lugar donde lo llevaron ya cuando lo apresaron. ¿Se La casa del acuerdan? sumo sacerdote. La Sí, casa del La en la casa casa, del en sumo el sacerdote. patio de la casa del sumo sacerdote. Perfecto. En este caso específico era todavía Ananías, ¿verdad? Que todavía ya estaba casi medio jubilado, medio retirado, pero todavía era muy importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Daniel, Después de la cena de la Pascua, fue la noche que gracias, lo hermano. traicionaron. Sí, gracias a mi hermano. Gracias también por la corrección aquí, Anás, el sumo sacerdote Anás. Muy bien. Gracias, Daniel. Sí, ¿se acuerdan que la clase anterior quedamos en que Jesús comió la cena con sus discípulos después de orar los salmos? Salieron y se dirigieron allá. Entonces, podemos decir, sí, como dijo bien nuestro hermano, el Jueves Santo, la noche en que Jesús fue traicionado, después de haber comido la Santa Cena, y la noche ya casi madrugada de la víspera del Viernes Santo. Excelente. Ya dijimos cuándo, entonces ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes aquí, hermanos, hermanas? ¿Qué problema? O problemas debemos decir. Daniel, luego vamos con Luis, también con Fernando, Guillermo. Aquí vamos a pasar un más tiempito. Daniel, adelante. El problema, dos problemas encontré. Jesús estaba muy angustiado por la situación que iba a acontecerle y también vemos más adelante el arresto de Jesús. Era un problema para los discípulos en general. Perfecto. Muy bien, hermano. Gracias. Querido Luis. Sí, pastor. También hay el problema en que se dan cuenta de que Pedro es un discípulo de Jesús. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Excelente, Y claro, Fernando. los otros. Ujú. Fernando. Pedro niega a Jesús, Judas lo traiciona, uno de los que estaba con Jesús le corta la oreja al criado, arrestan a Jesús, los discípulos se duermen y Jesús, pues, no, que pide al Padre si es posible que aparte de este cáliz, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, Enrique. También nos está colocando aquí unos excelentes comentarios. Gracias, hermano. Aquí lo voy a dejar para que
todos lo leamos. Muy bien. Adelante, Guillermo. Sí, pastor, me encuentro como un problema grande el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se enfureció, pues, una ira santa por la reticencia de los discípulos a orar, que se durmieron. Y eso le causó bastante tristeza y me imagino que también sintió una ira santa, como podríamos decir, de ver que ellos no estaban pendientes en tan duro momento para él. Y también lo contumaz de Pedro. Pedro era muy contumaz, por todo se adelantaba y la agresividad de cortarle la oreja a uno de los guardias de los que venían a prenderlo. Gracias, Y hermano. Muy bien. bueno, Sigan más. así, listo, pastor, gracias. Gracias, Guillermo. Muy bien. ¿Algún otro Pastor, problema? Sí, una sí, pregunta hermana. con lo que acaba de decir el hermano. ¿Sí fue Pedro el que cortó la oreja? Sí. Ujú. Ok, Y ok, el sirviente del sumo sacerdote se llamaba Malco, ok. ¿verdad? Y ahí pasó un milagro también, ¿verdad? Jesús sanó Sí. la oreja de este siervo. Imagínese ese momento como él mismo, él mismo sintió que estaba frente al Hijo de Dios, ¿verdad? Muchas cosas pasaron ahí. Excelente, excelente identificación de los problemas. Ya vieron, mostraron ustedes que eh, Jesús está angustiado al extremo, como el texto bíblico. También Carlos nos contaba que cómo era el sufrimiento de él, cómo sudaba como sangre, ¿verdad? Verdadero Dios, verdadero hombre, mostrándonos ese sufrimiento de cargar los pecados, nuestros pecados, ¿verdad? Nuestras iniquidades. Isaías en el capítulo 53 nos muestra de una forma gráfica, ¿verdad? Cómo iba a sufrir el Hijo de Dios. Y en el Viernes Santo lo vemos ya, bueno, desde este momento, esa angustia, ¿verdad? Para que, como siempre decimos, para que para usted y para mí la salvación sea un regalo de forma gratuita, inmerecido. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que sufrir, alguien tuvo que ser tratado como lo peor de lo peor, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas historias, estos estudios nos recuerdan cuán importantes somos para Dios, para que Él haya hecho algo así por nosotros, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema que mencionábamos? Los problemas. Querido Guillermo, adelante. Guillermo, hermano, el micrófono. Sí. Yo diría, pastor, que sí se resuelve el problema. Cristo con su mansedumbre acepta ser arrestado. Me emocionó mucho y esto puede ser de la primera pregunta que hizo, de que era lo que más me había llamado la atención, sobre todo esa actitud de Jesús, donde uno ve realmente la doctrina del Evangelio de Jesús, que es un evangelio de paz, de amor, de no venganza, de no retaliación. Y para mí se resuelve el problema. Jesucristo en su humildad admite ser arrestado, estaba en el plan de Dios y continúa su obra de salvadora, se entrega voluntariamente. Sí considero que se Gracias. resuelve. Gracias, querido Guillermo. Bien dicho. Escuchemos a Daniel y luego vamos con Fernando. Bueno, sí se resuelve el problema porque el Señor ora al Padre y Él envía un ángel para fortalecerlo. De esa forma, Él termina de cumplir su misión. Gracias, Daniel. Bien dicho. Fernando. Sí, pastor, justamente, ¿no? Dios siempre pues está eh, a la expectativa de sus hijos, ¿no? Siempre nos está contemplando, ¿no? Por más problemas que tengamos, ya nos demostró Jesús y Dios siempre nos envía su ángel para salvarnos, ¿no? Y también vemos, pues, que Jesús cura al criado después del sumo sacerdote, ¿no? Ese sería mi aporte, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. Excelente respuestas. Una excelente acotación sobre la resolución del problema. Obra divina, nuestro Señor Jesucristo
llevó a cabo la obra que se le había encomendado. El diablo ese día no paró de hacer que Cristo no llevara a cabo la obra que Dios le había encomendado, ¿verdad? Entonces, el diablo es un, un enemigo feroz. Este no descansa hasta que nosotros caigamos, y eso quiso hacer con Jesús, pero bendito sea Dios que llevó a cabo. Consoló, reconfortó a sus discípulos y, como bien decía Guillermo, le mostró que no con guerras, no con armas, no con palos, no con venganza, sino con esa paz espiritual. La salvación es un regalo, ¿verdad? Es una bendición, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría espiritual. Seguimos entonces. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título, cómo le colocaría usted en su, en su enseñanza, en su cuaderno, en su título, para sintetizar la oración, el punto principal de la oración, de la historia? Perdón. ¿Un título? Daniel. Jesús, un ejemplo de oración. Excelente, muy bien. Daniel, Guillermo. Guillermo, hermano, adelante. Sí, pastor, yo le daría como título Jesús, el manso Cordero de Dios. Excelente. Fernando. Jesús nos entrega su vida por nosotros. Muy bien. Carlos. Carlos Haciendo Bajaña. la voluntad del Padre, más no la mía. Ese es mi título. Gracias, querido Carlos. Perfecto. Haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Muy bien. Carlos Eso. Gamboa, hermano. Sí, Jesús se sometió voluntariamente al Padre, se humilló a él. Excelente. Muy bien. Último comentario, Luis. Gracias, Carlos. Jesús es abandonado por sus discípulos. Jesús es abandonado por sus discípulos. Muy bien. Y Rubén nos dice, mi título sería El camino a la gloria. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces nota usted que aquí le podemos dar esos títulos que ustedes le dan a esta historia. También podemos decir Jesús ora a su Padre en Getsemaní. Es arrestado y abandonado por sus discípulos. Pero me encanta lo que ustedes dijeron, resaltando la humillación de nuestro Señor Jesucristo y el propósito divino de salvarnos de la muerte eterna del diablo, de perdonarnos nuestros pecados y darnos una entrada triunfal al cielo. Muy bien, estamos en la parte de consolidar, donde aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida usando la ley como un espejo, la ley de Dios, la que nos muestra nuestros pecados, cómo hemos ofendido a Dios. Y también vamos a ver el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí con el corazón en la mano nos hacemos la pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Querida Yuri, usted tenía la mano levantada. Adelante, hermana. Sí, yo veo el pecado de la duda, el negar a Dios, y sería el primer mandamiento, pues no poner a Dios en el primer lugar y creer en sus promesas, que lo que Él dice es verdad. Gracias, querida hermana. Estoy de acuerdo con usted. Querido Guillermo, adelante. Sí, pastor, pecado, primero que todo, de lealtad, cuando somos desleales con principios que sabemos que no se pueden cambiar, que las cosas de Dios son principios eternos. Y también veo pecado de la agresividad, lo veo en Pedro, yo también he sido agresivo y también he sido desleal, también he sido desleal y he fallado a mis convicciones. Muchas Gracias, gracias, querido pastor. Guillermo. Muy bien, ¿alguien más? Fernando. Sí, pastor.
eh, muchas veces, bueno, ahora noto que ya cada día estamos conociendo más del Señor, nos damos cuenta pues de que muchas veces también le hemos traicionado, muchas veces le hemos negado con nuestras acciones, ¿no? Con nuestros actos. No olvidemos que el texto de la palabra del Señor dice en Mateo 7:21, no todo lo que me dicen Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En ese día muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, y dimos mensajes, ¿no? Entonces, vemos que en realidad le hemos fallado muchas veces al Señor, ¿no? Pero como Dios es misericordioso y nos hace aprender cada día más de Él, retribuir todo el amor que Dios hace para nosotros, ¿no? Sí, pastor. Gracias, querido Fernando. Muy bien, excelente. ¿Qué escuchamos un comentario más, Carlos? Carlos Bajaña, adelante. Para mí es uno de los pecados que verdaderamente pasa, me imagino, a todos, es muchas veces negar a Dios, porque muchas veces hasta con nuestros hechos negamos a Dios, ya, no solamente en palabras, sino en nuestra forma de actuar, ya, porque no nos comportamos como un verdaderamente hijo de Dios que somos. Amén, pastor. Gracias, Carlos. Excelentes comentarios. Sí, y aquí, como dije, con el corazón en la mano, tenemos que reconocer la negación. Usted y yo podemos decir que no, no lo hemos hecho como Pedro, como así públicamente, verbalmente, pero sí lo hemos hecho con nuestras acciones, ¿verdad? A veces no hemos compartido el Evangelio con otras personas, o no más con los que nos caen bien, o lo que nuestro vínculo familiar, amistades, ¿verdad? Y también a veces no oramos al Señor como deberíamos. A veces las oraciones son cuando ya estamos con la soga al cuello, cuando ya estamos con, cuando ya nuestras fuerzas humanas ya no dan más. Ahí nos acordamos que hay un Dios, ahí nos acordamos que nuestro Dios es amoroso, misericordioso y siempre está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos. Y a veces decimos, oh, no, yo tranquilo, yo puedo con esto, ¿verdad? Entonces, todo eso pedimos que el Señor nos perdone. Como decían ustedes, el Señor por su gracia, por su misericordia, como lo hizo con Pedro, fácilmente le hubiera dejado ahí en el suelo. Todo lo contrario, lo perdonó, lo reintegró en su trabajo, como lo hace cada día con nosotros, ¿verdad? Y eso nos lleva a hacernos esta pregunta, a ver, a regocijarnos, a resaltar el Evangelio, la obra misericordiosa de Cristo, la gracia de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Gracias a Pastor Pablo también por su comentario. Querido Carlos, adelante. En el verso 61 de Lucas 22, cuando el Señor miró a Pedro, ahí lo miró con amor para que Pedro se acordara de sus palabras que le había dicho que antes que cantara el gallo, él lo negaría 3 veces para llevar a Pedro al arrepentimiento, a confesar su pecado a solas con el Señor, con Dios. Gracias, querido Carlos. Continuamos con su tocayo Carlos Bajaña. Adelante, hermano. Para mí el verso 42, cuando dice, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabiendo Dios en su misericordia y el amor que Él mostró de llevar todas las cargas de nuestro pecado, ahí yo veo el amor de Dios, verdaderamente. Aún para mi Gracias. vida y para todo el mundo. Amén. Gracias, querido Carlos. Muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, bueno, entonces aquí vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo que Él enfrentó cara a cara a el mismo diablo que estaba desesperado, si se podría decir, ¿verdad? Y Él lo hizo sabiendo que iba
a ser injustamente enjuiciado, calumnias, mentiras, traiciones, engaños. Todo lo que hicieron estas autoridades lo hicieron de una forma ilegal y que no era lícita, ¿verdad? Porque hicieron este, reuniones repentinas para juzgarlo, cosas que no estaban, no se podían hacer bajo las leyes estrictas que tenían los judíos, ¿verdad? Todo eso lo hicieron para condenarlo a muerte, para inflarse sus pechos y decir, ya lo callamos, ya nos deshicimos de esta molestia, de esta incomodidad, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que ese lapso, ese transcurso, ese camino desde donde lo acusaron hasta la cruz fue lo más doloroso, fue lo más horrible, fue lo más vergonzoso posible. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo por usted, por mí. Yo merecía cargar esa cruz, yo merecía derramar mi sangre, sacrificarme por mis pecados y aún así no hubiera conseguido nada. Pero mi Jesucristo, mi Señor, lo hizo por nosotros. Ese es amor, la expresión más divina del amor de Dios ha sido personificada en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, recibimos de Él ese beneficio. Cristo fue a la cruz, murió por usted, pagó el precio de sus pecados, y le concedió la dicha de tener acceso directo al Padre a través de la oración. Querido Guillermo, adelante, hermano. Sí, pastor. Cuéntenos. Ya el hermano anterior comentó las palabras hermosas de Jesús con esa mansedumbre, esa obediencia al Padre. Si es posible, pasa en esta copa, pero él sabía que tenía que seguir para adelante. Pero encuentro también una gran ternura en las palabras cuando confronta a Judas y lo mira con tanta ternura, dándole como la oportunidad de que se arrepintiese. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Está ahí, pastor. Gracias, querido Guillermo. Querida Yuri, adelante. Bueno, yo hago una pregunta, voy a responder, pero primero hago la pregunta. ¿Será que será que yo puedo resumir todos esos versos llenos de amor? Porque hay mucho amor. En Juan 3:16, que de tal manera Sí. amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, pues se salve. Entonces sí lo puedo resumir ahí, Amén. ¿verdad? Por supuesto. Ok. Ahí está la obra perfecta de Cristo Jesús. Lo que han dicho los teólogos es el Evangelio de Cristo es una cápsula, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Ahí está todo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros y para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga, ¿qué? Vida eterna. Gracias, hermana, por traer este pasaje bíblico acá. Muy bien. Ahora, ¿qué pediremos? Usted y yo hemos sido beneficiarios, hemos sido receptores de la gracia de Dios, de la obra redentora de Cristo en todo su esplendor. Con ese gozo, con esa alegría, con esa júbilo, con esa paz espiritual, ¿qué pediría usted al Señor que obre en su vida para poner en práctica la palabra de Dios? Pediremos Amor genuino. amor genuino. Muy bien. Bueno, podemos pedir que sea el Señor que nos lleve a sus pies, a los pies de Cristo. Ahí estamos contentos a meditar en su palabra y que sea la palabra de Dios la que nos dé la fortaleza. Siempre pienso en el pasaje bíblico, ¿verdad? La armadura de Dios, que siempre la usemos en nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Que usemos la palabra de Dios como protección, como defensa, pero también que la usemos como una arma letal contra el enemigo. Excelente, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito aquí sobre cuándo sería una buena oportunidad para compartir con otros la historia de Jesús orando en el huerto de Getsemaní.
mencione por lo menos, vamos a ver, dos situaciones. ¿Alguna situación que piensa usted? Puede pensar en sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué piensan? Cuéntenme aquí un poquito. ¿Cuándo cree usted que sería una buena oportunidad compartir esta historia? Todo el tiempo, hermano, pero cuando me gustaría a mí, cuando estoy con inconversos. Ok, muy bien. Gracias, Yuri. ¿Alguien más? Querido Fernando. Y yo creo, pastor, cuando vemos personas a diario que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Yo creo en ese momento practicar este texto donde Jesús nos enseña pues que tenemos que estar orando, ¿no? Yo creo que podría ser por ese lado, pastor. Gracias, querido Fernando. Carlos tenía la mano levantada, el micrófono abierto. Carlos Bajaña. Excelente. Bueno, vamos a leer aquí el mensaje de nuestro hermano Enrique también. Cuando estamos saliendo de una situación problemática, en plena situación sería muy difícil, pero posterior a una situación estresante, pienso que sería un buen momento. Excelente, excelente. Justo estaba pensando en eso, en una situación difícil como la que Jesucristo estaba, ¿verdad? Mostrar que el Hijo de Dios estaba en comunión íntima con su Padre, orando, ¿verdad? Pero siempre que se haga la voluntad de Dios en una situación difícil, a veces uno tiende a alejarse de Dios, ¿verdad? En ese momento alguien mencionó, creo que era Fernando, de cuando Jacob estaba luchando con Dios y él dijo, no te suelto hasta que me bendigas, ¿verdad? En esos momentos de angustia, de desesperación, vemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas y no nuestras propias fuerzas humanas. Puede ser una situación familiar, puede ser un problema injusto a veces, ¿verdad? Hay mucha gente que son, este, no sé, culpados por algo que no hicieron injustamente y eso destruye toda la familia y todo eso. Entonces, momentos podemos compartir con esa gente y también para que vean que Jesús es real, que Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos, es personal, es algo que no es distante, ¿verdad? Por eso usted y yo estamos aquí, porque sabemos que Jesucristo está tan cerca de nosotros que literalmente podemos tocarlo a través de su palabra, ¿verdad? Querido Carlos, ahora sí, Carlos Bajaña. Pastor, yo creo y es una buena historia para enseñarla a todas las personas, para mostrarle el amor de Dios y el sacrificio de Dios que Él comenzó a hacer para darnos la vida eterna. Ya. Para mí eso sería una buena historia y sería en, el, en los momentos, se puede decir, de angustia, ver a unas personas afligidas que necesitan, se puede decir, de buscar y comenzar a buscar a Dios, se le puede dar este pequeño mensaje, demostrarle, mire, que como Jesús, siendo salvo y siendo justo, él cogió, no renegó cuando llegó la multitud, él cogió, dice la palabra, fue como oveja llevado al matadero, sin decir ninguna palabra cuando llegaron a arrestarlo, porque él podía decir, ¿de qué me acusan si yo no he Claro. hecho nada? Amén, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Excelente. Entonces, la Yuri nos contaba que con los inconversos, ¿verdad? Pero yo creo que mucho esta historia también podemos compartir con los cristianos, con los creyentes, que a veces se nos olvida, se nos enfría. Pensamos, damos por sentado que ya Cristo murió en la cruz y todo bien, ¿verdad? Pero recordar esto
nos hace postrarnos a los pies de Cristo, nos hace valorar en gran manera que el amor, la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Para nosotros necesitamos que el Señor a través de su palabra nos recuerde esto, ¿verdad? Que fue por gracia, fue por misericordia, no por merecimientos nuestros, que Dios en Cristo Jesús se dignó a hacer esta, esta gesta heroica, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y ustedes van a tener muchas oportunidades en las cuales van a compartir esta historia, ¿verdad? Quizás este momento no pensamos en una de ellas, pero va a llegar en su momento. Los minutos que nos quedan vamos a hablar un poquito las diferencias entre Judas y Pedro. Y empezamos, ¿verdad? Aquí, ambos pecaron y nos hacemos la pregunta, ¿uno es más grave que el otro? ¿Qué piensa? Que no, No, la respuesta es perfecta, no. Carlos Bajaña, y luego vamos con Carlos. No, pastor, porque pecado es pecado. Y dice la Biblia que el que peca está destituido de la gloria de Dios. Entonces, pecado es pecado. Igual, todas dos personas tuvieron pecado, sino que Dios tuvo misericordia del uno y del otro no. Amén. Gracias, Carlos. Muy bien. Bueno, podemos Eh, decir que no, sí, a los dos se les mostró la misericordia de Dios. Carlos Gamboa, adelante. eh, sí, pastor, ambos pecaron y como decía el hermano, lo que está en la palabra en Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces es la misericordia que tuvo el Señor Jesús con Pedro. Y Judas pues no reconoció su pecado, solo confesó ante los hombres, pero no vino delante, como dice el pastor, a los pies de Jesús para reconocer su pecado y arrepentirse. Gracias. Muy bien, Carlos. ¿Alguien más? Muy bien, entonces aquí vamos a ver un poquito las diferencias, ¿verdad? Ya mencionaron, los dos pecaron, ninguno de los dos es más grave que el otro. Los dos reconocieron su pecado, y sintieron remordimiento, ¿verdad? Es como, ¿cómo pude hacer eso? ¿Verdad? Se sintieron mal, se sintieron horrible, ¿verdad? Y aquí en Mateo 27, del 3 al 5, nos dice cómo se sintió Judas, ¿verdad? Am, entonces, ¿cuál está la diferencia entre el uno y el otro? ¿Es una diferencia? ¿Qué significa el arrepentimiento en fe? Porque ahí está, ¿verdad? La diferencia es arrepentimiento en fe. ¿Qué significa eso? Porque Judas dijo, ¿verdad? Con su, con su plata fue al frente de los maestros de la ley, de los que habían asesinado a Jesús. Dijo, ahí está la plata. He, ¿verdad? En las palabras que literalmente él dice, he pecado al entregar sangre inocente. Querido Guillermo, Resulta que para mí eso significa, Pedro le dolió mucho, se arrepintió, pero siguió creyendo. O sea, no perdió la fe, no perdió la fe. Judas perdió la fe totalmente, por eso llegó a ahorcarse. Eso para mí significa arrepentimiento en fe. Y nos pasa a todos. A mí personalmente me ha pasado que a mí me duele mucho cuando ofendo y cuando pisoteo la sangre de Cristo, porque cada que uno peca está pisoteando la sangre de Cristo. Pienso que es así. Entonces, a mí también me ha sucedido, pero yo, sin embargo, sigo creyendo y sigo constante buscando los pies, acercarme más a los pies de Jesús, comprometerme más, eh, cumplir más como cristiano, como creyente, y para tener un buen testimonio, pero sigo a pesar de que haya caído.
Gracias, querido hermano. Muy bien, muy bien. Perdón. Excelente. Y aquí ya estamos llegando al punto, ¿verdad? Arrepentimiento en fe, ¿verdad? Escuchemos a Arquímedes y luego vamos con mi comentario final. Ok, gracias, hermano. Quería decir que el problema que le sucedió a Judas Ujú. fue la conciencia. La conciencia aprueba y reprueba. La conciencia es como decir una voz interna que le dice a uno, hiciste lo malo, hiciste lo malo. Y contra ello, Judas tenía que luchar. Judas no, Judas no aguantó la acusación de la conciencia. Es lo que le pasa al creyente muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros no nos arrodillamos y le decimos, Señor, perdóname porque hice lo malo? Lo que debemos hacer es olvidarnos ya del pecado, de lo que nosotros hicimos, porque ya el Señor, tenemos que creer que ya el Señor nos perdonó. Y sin embargo, muchas veces más tarde volvemos otra vez y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado. Y cada vez que nos arrodillamos le decimos, Señor, perdóname porque he pecado. Hay que tener fe de que en el momento que nosotros le decimos, Señor, perdóname mis pecados, el Señor nos perdonó y tira el pecado a lo profundo del mar. Sin embargo, muchas veces nosotros, el cristiano, se empeña en ser buzos, nadan a la profundidad del mar para sacar el pecado, que ya el Señor lo perdonó. El problema de Judas, él se arrepintió, pero el problema que él se perdió fue porque él se quitó la vida. Ese es el problema de él, que él se ahorcó. Entonces hay Gracias, que tener Arquímedes. confianza y fe en el Señor y saber que el Señor nos perdonó ya nuestros pecados. Amén, hermano. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que me diste. Amén. Gracias, Arquímedes. Muy bien. Entonces aquí está. Nota en el texto bíblico que, bueno, no, no estaba aquí, pero en Mateo 27 nos dice que ¿a dónde fue Judas cuando ya estaba arrepentido? Cuando ya sintió ese remordimiento, ese peso, esa inconveniencia. Él fue al lugar equivocado, fue donde los maestros de la ley. ¿Y ellos qué le dijeron? A nosotros, ¿qué nos importa? Ya hicimos lo que hicimos. Tampoco notamos en este texto bíblico, en la Biblia, que eh, Judas se haya arrepentido, lo haya dicho, Señor, pequé contra ti, te he ofendido, he entregado sangre inocente. Dijo a quienes les entró por un oído y les salió por otro, ¿verdad? Ese arrepentimiento no estaba dirigido en fe, no tenía fe, había perdido ese vínculo maravilloso que le conecta con su Salvador Jesucristo, ¿verdad? Después no fue donde sus amigos, ¿verdad? Porque eso, donde los discípulos, ¿verdad? Eso hubiera sido como él, reconocer que había cometido un error. Y este hombre no quiso reconocer que había ofendido. Sintió mal, sí, pero no lo hizo, no se arrepintió con fe, ¿verdad? El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento bíblico es mirar hacia atrás lo que he hecho y sentir repugnancia, sentir asco, sentir como que me mueve el estómago por algo que he ofendido a Dios, que he dicho en contra de su santidad, ¿verdad? Pero no vemos nada de eso en, en Judas, ¿verdad? Todo lo contrario, ustedes leyeron el texto cuando Jesús miró a Pedro después de que él negó 3 veces, ¿verdad? Ese sí sintió arrepentimiento, sintió dolor, ¿verdad? Y eso fue en fe porque no lo llevó a tomar una acción humana. Judas lo contrario, él fue, dijo, yo no tengo perdón de Dios, esto lo que hice es horrible, mejor me quito la vida y ahí se acaba. Ahí se acabó lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, toma tu cruz y sígueme. Y eso es hasta la muerte, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que vemos que la gran diferencia, ¿verdad? Los dos pecaron, pero Judas no se arrepintió ni confió en el perdón que Cristo le hubiera dado, ¿verdad? El otro, Pedro, pecó, pero confió en el perdón, en la gracia y la misericordia y pues
todavía vemos cómo él fue restablecido después de la resurrección de Jesús. Algo así, ¿verdad? Para poder pensar en esa diferencia. A veces, como dijo uno de nuestros hermanos, nosotros también estamos en esa situación de Pedro. A veces el Señor nos enseña situaciones difíciles que pasamos en la vida para aferrarnos más a Él. A veces como seres humanos, naturalmente que tenemos esa naturaleza pecaminosa, nos desconectamos de Cristo, soltamos de Cristo, ¿verdad? Y ahí el Señor, con una situación como lo que le pasó a Pedro, nos lleva a sus pies de nuevo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Algún comentario más, alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte, sobre lo que hemos estudiado hoy? Y si no, aquí está la tarea para el día miércoles. Con el favor del Señor, vamos a leer aquí la historia, bueno, haciendo un pequeño resumen de las historias que hemos estudiado hasta Profesor, aquí. sí Tenemos, sí, tengo una pregunta, tengo una pregunta. sí, hermana, claro. Ajá. Yo me hago la pregunta, ¿no? Con todo lo que ocurrió en la historia, Sí. ¿Será que Judas sale? ¿Podré yo mencionar este versículo donde dice que todo aquel que en él cree será salvo y el que no crea será condenado? Judas no creyó genuinamente en la salvación. Bueno, él creyó porque estaba con Jesús todo el tiempo, pero como dicen los textos bíblicos, nos mencionaba Lucas, creo Mateo. ¿Se acuerda que leímos en la Santa Cena? ¿Qué dice ahí? El diablo Ajá, usó como que le atrapó ese momento a él, ¿verdad? En toda la historia bíblica, la Santa Cena, esta historia, el Señor Jesús eh, le estaba dando esas muestras de amor, esa invitación de gracia para que él se arrepintiera, porque no es que este Judas iba a cambiar la historia de la obra redentora de Cristo. Todo lo contrario, el Señor Jesús hasta el último momento, como bien mencionaron ustedes ahí, eh, hasta el momento que lo besó a Jesús, es una invitación al arrepentimiento que Jesús le está diciendo, ¿verdad? Así traicionas, con un beso traicionas al Maestro, ¿verdad? Al Hijo del Hombre. Entonces, am, el Señor Jesús, ¿verdad? Quiere que todos seamos salvos, quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. de la Ahí verdad. usted, sí, usted si lee un poquito más, ¿verdad? De Juan 3:16, si se va un poquito más hasta el 19, ahí nos muestra claramente por qué unos son salvos y otros son condenados, ¿verdad? Es la rebeldía, el rechazar la gracia, el menospreciar, como me encanta lo que decía Guillermo, pisotear la sangre de Cristo. Gracias, hermana, por su pregunta. Gracias a usted. Muy bien. Entonces, aquí está la tarea. Vamos a hacer un resumen. Ya vimos primera lección que era Jesús perdonó los pecados. ¿Se acuerdan de los amigos que trajeron al paralítico? Ese día fue el día más glorioso, más maravilloso para este hombre. Vino en camilla, salió con dos regalos maravillosos. El primero, el perdón de sus pecados, y la segunda, caminar con sus propios pies. Tercero, la segunda lección, vimos Jesús alimenta a 5,000 personas. En los otros evangelios nos dicen que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, un milagro divino. Pero sobre todas las cosas, antes de todo, el milagro de la comida, de los panes y todo eso, era la enseñanza bíblica, la importancia de la palabra de Dios. Decía Jesús, se compadecía de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. La lección 3 vimos, el rey llegó a Jerusalén. El rey de reyes, el señor de señores, llegó como había sido profetizado acerca de él.
¿verdad? Ese día el mundo proclamó al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? También avanzamos un poquito más, la lección 4, la primera cena, la institución de la cena de nuestro Señor Jesucristo, en la que con su verdadero cuerpo y su verdadera sangre nos da lo que nuestras almas necesitan, el perdón de pecados y una muestra visible, tangible, del amor perfecto de Dios en Cristo Jesús. Y hoy estudiamos la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ya próximo, horas no más antes de morir crucificado en la cruz del Calvario. El día miércoles vamos a estudiar la crucifixión de Jesucristo por nuestros pecados. Y ahí está el texto bíblico. Continuamos con Lucas 23, 13 al 24. Vamos a cerrar con oración. Aprecio infinitamente su participación en la clase, en todas las clases. Gracias por su dedicación. Gracias por ver el video, leer los textos bíblicos y también pensar en las preguntitas que regularmente hacemos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Como bien decimos, Señor, esas dos cosas son las más importantes en la vida de un cristiano. Señor, alimentarnos de tu palabra todos los días de nuestra vida, estudiarla, escudriñarla. Señor, aplicar a nuestras vidas y ver cuán grande, amoroso, misericordioso, paciente, justo eres con nosotros, Señor. Y también tú nos invitas, tú nos das el bendito privilegio de acercarnos a ti en oración. Señor, hablar directamente contigo como si estuviésemos hablando con nuestro mejor amigo, como si estuviésemos hablando con nuestros padres terrenales. Te damos gracias por ese privilegio. Todo ese privilegio lo hiciste, Señor, a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al darnos el perdón de pecados, al darnos la salvación y la promesa de la vida eterna. Todo 100% obra tuya, Señor, por el bien de nuestras almas. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles un feliz día y también el bendito privilegio de compartir con otros la obra redentora que hiciste en tu vida, en su vida. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día